iniciando este puente festivo, iniciando con varias restricciones en distintas regiones de nuestro país. Los gremios están preocupados, se siguen manifestando sobre estas medidas que se han tomado. Veíamos las reacciones de FENALCO. A esta hora queremos saludar al doctor Camilo Ospina, él es el presidente de Asobares. Doctor Ospina, un feliz viernes. ¿Cómo amanece usted? Muy bien, muchas gracias, Jenner, para usted, para toda la mesa y para la audiencia de Red Más Noticias. Un muy buen viernes. Doctor Ospina, como lo dice FENALCO, las políticas de prevención del COVID-19 ante estos nuevos cierres, crecimientos en cifras y demás, ¿han fracasado? Sí, nosotros consideramos que sí, respaldamos también la posición de Juan Esteban, de FENALCO, del doctor Cabal, porque los resultados son muy claros, Jenner, y es que hay que ver cuál ha sido la estrategia PRAS, esa de prueba, rastreo, aislamiento que se ha seguido. Las secretarías de salud del país realmente le han hecho seguimiento a esos asintomáticos, han entregado medidas de protección. Asobares en sus diferentes capítulos ha entregado más de 100.000 tapabocas, por ejemplo. Hemos hecho focalización en esas poblaciones vulnerables. ¿Qué ha pasado con esas aglomeraciones en el día, en esas ventas informales que cualquier ciudad y municipio de Colombia tienen? ¿Ahí se ha hecho un tema de inspección, vigilancia y control? ¿O solamente nos hemos limitado a que las medidas policivas recaigan en el comercio formal con una dudosa efectividad, como ya se empieza a plantear en diferentes ciudades y países del mundo, sobre la efectividad de estos toques de queda nocturnos y la efectividad de leyes secas que valga la pena, Jenner, de decir, y la tienen implementada 2 países en el mundo, que es Colombia y algo de lo que es Sudáfrica? Entonces, pues hombre, ahí es donde cuestionamos y tenemos los resultados. Y ojo, Jenner, sí, lo anticipamos. En diciembre lo anticipamos. Ojo con esa final del fútbol. Ojo con esas aglomeraciones en el día. ¿Por qué la noche está teniendo la restricción si el día es el que tiene el descontrol? Sí. ¿Cómo se ven ustedes afectados, Asobares, acá en Bogotá? ¿Qué está pasando entonces en la capital con estos nuevos cierres? Porque, ojo, no estamos hablando solamente de lo que vamos a tener este fin de semana, sino que iniciamos la semana y 3 cuarentenas cierran su ciclo de confinamiento y entran otras 3 en confinamiento hasta el 21 de enero. Lo primero es la falta de planeación, Jenner, y es que nosotros trabajamos con un material también que es perecedero. Y usted me pregunta por Bogotá y recordemos que en este momento están operando son los gastrobares y restaurantes en Bogotá a nivel de nuestro sector. Entonces, pues este tipo de establecimientos trabaja con unos perecederos, con unos inventarios que, hombre, que el empresario hace una planeación, el empresario sí hace una planeación. Es que recordemos que en diciembre hemos tenido, en menos de 20 días tuvimos ya 4 decretos. ¿Por qué no se anticipó la cosa? Se sabía que iba y se estaba invitando a salir a la gente. Y por ahí vi un tuit muy interesante, nos sacaron como en pesebre, nos sacaron en diciembre y nos guardan en enero. Entonces la afectación ha sido inmensa en términos de inventarios, en términos de empleo. Estamos trabajando y veníamos de una prueba piloto, como se llama en Bogotá, Bogotá a cielo abierto, muy exitosa, donde más de 6.000 establecimientos a nivel de gastrobares, restaurantes, estábamos operando con más de 60.000 personas llamadas a trabajar. Hombre, esto definitivamente entendemos que hay una pandemia en salud, pero también hay una pandemia económica y de hambre. ¿Por qué, doctor Ospina, no debemos satanizar la noche? Siempre que se toman estas medidas vamos en contra de la noche. ¿Por qué no deberíamos satanizarla? Porque se piensa que la noche son bares, Jenner. Y la noche, y mire qué interesante es la pregunta que me hace y se la agradezco inmensamente, porque mire lo que acaba de publicarse hace 20 días, un mes, un estudio en Nueva York con más de 46.000 personas encuestadas. También hay otro en España, también hay otro en Alemania, pero quiero citarle el de Nueva York, donde el 74% de los contagios se dieron en espacios privados, en reuniones sociales, en fiestas clandestinas, en reuniones familiares. Y los invito a ver, por favor, los Instagram de sus amigos, de sus familiares, que todo el mundo estaba, mi familia, 50 personas sin tapabocas. Entonces, se asocia que la noche es el funcionamiento de bares. Y es mucho más que eso, es toda una economía nocturna y se tiene satanizado
pero no se está generando las políticas donde son, en esas fiestas clandestinas, en esos espacios privados, que por ejemplo en el caso de Europa se limitaron el número de personas en las reuniones familiares. El caso de España, 6 personas. Nosotros no, nuestro país no aplicó ningún tipo de medida y como les digo, se veía la foto de la familia, mi familia, 50 personas sin tapabocas, en una fiesta, en una finca. Entonces, hoy estamos viviendo las consecuencias de esa falta de inspección, vigilancia, control y medidas focalizadas a la realidad del problema. Doctor Ospina, cuando se inició esta pandemia y varios empresarios se vieron afectados, se empezaron a ofrecer y a dar a conocer varias ayudas desde el gobierno nacional, acceso a créditos, subsidios a nómina y demás. Tenemos estos nuevos cierres que fueron además muy encima. ¿Ustedes van a pedir algún tipo de compensación al distrito, al gobierno nacional? Mire, con el gobierno nacional ya tenemos las ayudas que se podía el fiscal. Un gran acierto fue el tema del impoconsumo. Había primero un decreto ley y ahora desde el 1 de enero empezó a regir la ley de turismo, Jenner, que pone tarifa cero para el impoconsumo, que es ese impuesto que pagan los consumidores en bares y restaurantes formales del país. Cerca de 2.4 billones de pesos que no se van a pagar este año por esa tarifa cero, que fue una iniciativa del gobierno nacional y un gran aplauso y un espaldarazo del Congreso Nacional. Pero a nivel distrital, a nivel municipal, sí estamos pidiendo esa compensación porque, insistimos, si el día es el que tiene el descontrol y la noche la restricción, esa noche debe tener una compensación. Le doy un dato, Jenner. En Londres, seguramente me van a decir, pero ¿por qué nos comparamos con Londres? Que Londres es la economía, pero mire qué buen ejercicio, porque hay muchas ciudades en el mundo que están haciendo lo mismo. Londres cuantificó cuánto cuesta tener su noche operativa, 700.000 libras, y está en el link de una Sobares similar que funciona en Londres, 700.000 libras, y es el gobierno de la ciudad el que pone esas 700.000 libras, porque es el que nos ordena cerrar, nos está compensando. Entonces, qué bueno, claro, Colombia, y aquí viene el tema para colombianizarlo, Sí. y Colombia y nuestras ciudades no tienen seguramente la inmensidad de recursos. Una ciudad como Bogotá sí podría a nivel fiscal ayudarnos. Y le doy un dato, ahorita el 15 y el 22 de enero se vencen ya los primeros ICAs para régimen simplificado y régimen común. Hombre, al menos que puedan mover esas fechas, correr esas fechas, porque no hay liquidez. El comerciante no tiene en ese momento, no ha podido operar desde últimos días de diciembre y no va a poder operar en enero. Esperemos que en la última semana sí. Entonces no podemos pagar ese impuesto como es el ICA de régimen simplificado y régimen común, que ya se vence en el caso de Bogotá. ¿Ya hicieron ese pedido oficialmente a la alcaldía, doctor Ospina? Hoy se hace oficialmente y va firmado por 11 gremios, entre los que está Coteco, Anato, Acoltes, Acolab, Fecoljuegos, otros gremios que en este momento se me escapan de la cabeza, Jenner. Pues muy bien, es el presidente de Asobares, el doctor Camilo Ospina. Gracias por atendernos. Esperamos la situación mejore para este sector, bueno, y para tantos otros que la están pasando difícil en medio de estas medidas que se han venido tomando, que también, hay que aclararlo, son por el bien de todos. Un feliz día para usted. Muchísimas gracias. Y ese bien de todos, recordemos, Jenner, que usted ha sido y siempre nos ha invitado un gran testigo, fue el que nos llevó a cerrar voluntariamente el domingo 15 de marzo del 2020, cerramos nuestras puertas voluntariamente. Entonces, nuestro compromiso con la salud de los colombianos es incuestionable. Claro que sí, feliz día.